Y hoy, coincidencialmente con lo que está pasando en Colombia, con este panorama tan crítico que estamos viendo en diferentes regiones del país, lo que acabamos de ver desde esta mañana, pues hace más que oportuna la persona que nos acompaña hoy, la compañía que tenemos hoy acá en el estudio de Noticias Caracol, para escuchar sus reflexiones y sobre todo interiorizarlas en un momento tan complicado, pero también en una época tan significativa como esta de Navidad y Año Nuevo. Me refiero al señor cardenal Luis José Rueda Aparicio, es arzobispo de Bogotá. Señor cardenal, gracias por acompañarnos. Como siempre, es un gusto que esté sentado con nosotros acá en el set de Noticias Caracol. Juan Roberto, un saludo para usted, para todos los televidentes. Es una alegría también poder comunicarnos en este tiempo de Adviento, aún en medio de las situaciones dolorosas del país. Sí, el wall de Noticias Caracol, pues uno diría, ¿qué tiene que ver con Monseñor y con el cardenal Rueda? Es de lo que estaban hablando Catalina y Nicolás y el equipo hace instantes. Lo que pasó esta madrugada en Aguachica, que hace parte de esa cadena demencial de terrorismo, y los rostros que vamos a ver, los veíamos con usted hace instantes, pues son el símbolo de esa desgracia que nos consume, que es la de la violencia. Esos rostros de esos muchachos soldados, jovencitos, estaban durmiendo, señor cardenal, estaban en sus alojamientos. Claro, son militares, pero los matan de la manera más miserable y cobarde que pueda haber en un país tan acostumbrado desafortunadamente a la violencia. Quisiera, señor cardenal, su primera reflexión sobre la muerte de estos jóvenes, las heridas a otros 31, como ha pasado también en el Cauca, contra las estaciones de policía, la población civil, esta maldita violencia que nos corroe. Juan Roberto, permítame primero dirigirme a las familias de los militares muertos, de estos jóvenes asesinados, tanto en el Cauca como ahora en el Cesar y en tantos territorios. Decirle a las familias que nosotros los colombianos los sentimos como nuestros, que estamos con ustedes, que rechazamos estos actos demenciales, estos actos de violencia y de terrorismo. Y permítame, Juan Roberto, hacer una reflexión sobre la manera como se está produciendo estos ataques, como se producen en este momento. Yo pienso y quiero dirigirme a la conciencia de los guerrilleros, de los alzados en armas, de quienes están escuchando o viendo a Caracol en este momento. Es que un joven colombiano que entra a las filas del ELN, ¿a qué entra? ¿A defender a Colombia o a destruir a Colombia? ¿Por qué ingresa? ¿Por qué entra a las filas del terrorismo? Y pensando en esos ataques últimos, alguien que está preparando un dron que pudiera servir para muchas cosas buenas, para la agricultura, para prevenir catástrofes y demás, un dron que lo toman, lo arman, le ponen la dinamita, las granadas y los demás dispositivos, pero son dispositivos de muerte. En ese momento está pensando que va a hacerle un bien a Colombia, que va a defender a los más pobres. No, está preparándose con un instrumento para atacar, para destruir. Si pensaran que esos 6 soldados que cayeron, no solamente cayeron ellos, está cayendo su familia. Están destruidos moralmente, están destruidos también los compañeros del ejército, de la policía, están destruyendo a Colombia. Quiero decirle entonces a los jóvenes, hombres y mujeres que están alzados en armas, sobre todo los del ELN, quiero decirles, ese no es el camino de reivindicar los derechos de los más pobres. ¿Cómo hace uno para que estos señores del ELN entiendan ese mensaje? Y se lo pregunto, señor cardenal, porque usted lleva muchos años con la Iglesia haciendo no solamente labor pastoral, acercando a las comunidades, acercándose a las comunidades, sino buscando a esos grupos para que se sienten a dialogar. Pero es un diálogo de sordos. Sí, pareciera ser un diálogo de sordos, sin embargo, hoy más que nunca, hoy cuando amanecemos de luto en Colombia por estas situaciones y lo que está pasando en las distintas regiones, es el momento para volver a decirles, para volver a levantar una voz que quiere llegar a la conciencia, que quiere tomar el corazón de quienes están en estos grupos armados y que le están haciendo este daño a Colombia. Es el momento para que paremos esa máquina de muertos, esa máquina de guerra, esa máquina de destrucción, esa máquina que le hace mal a Colombia. Por lo tanto, no podemos callarnos, no podemos callarnos. Todos dirán,
En Colombia todos somos responsables, es cierto, empiezo por mí mismo, somos vasija de barro, somos responsables, corresponsables unos de los otros, pero por favor, que nadie levante un arma contra otro, que este tiempo de Navidad sea para poner el corazón en Jesús de Nazaret. Él nunca empuñó un arma, Él nunca agredió a nadie, Él nunca se organizó para destruir la vida de nadie, aunque no estaba de acuerdo con todo lo que pasaba en ese momento en Israel. Los obispos del Catatumbo, señor cardenal, tanto el de Ocaña como el de Tibú, que son unos señores valientes, muy valientes, nos decían hace unos meses, el tema es que nosotros tenemos que seguir allá con las comunidades. Hoy esas comunidades, ¿qué dicen? Y se lo pregunto, señor cardenal, porque el problema es que uno desde Bogotá lo ve, lo registra, el drama. Es más, nosotros no podemos llegar a esos sitios. Esas comunidades están cercadas, están encerradas. Y ahí el papel de la iglesia es fundamental. Sí, es fundamental y yo aprovecho, Juan Roberto, para saludar a mis hermanos obispos, a los sacerdotes, a las religiosas que están allí en los territorios, a Monseñor Orlando, el obispo de Ocaña, a Monseñor Israel, el obispo de Tibú, a Monseñor de Tumaco, a los obispos del Pacífico, a todos mis hermanos obispos. Quiero decirles que debemos seguir acompañando a las comunidades. Eso lo hemos hecho históricamente. Hemos estado allí acompañando a las comunidades, consolando a quienes están sufriendo. Y quiero decirle a quienes están cercados por estos grupos que ahora usan la tecnología de los drones y demás para destruir, que debemos resistir por el camino del bien, que debemos resistir organizados como comunidades. Juan Roberto, y usted lo dice, una cosa es ver el conflicto desde Bogotá y otra cosa es sentirlo allí en los territorios. Mis hermanos obispos, mis hermanos sacerdotes están con las comunidades, están también cercados ellos, están expuestos, están en todo momento en el lugar donde puede terminar su peregrinar y su vida un sacerdote, un obispo, Dios no lo permita, pero nosotros somos conscientes de que debemos estar con nuestras comunidades, consolándolos en todo tiempo. Estos son misterios dolorosos, pero también en los misterios gozosos de nuestras comunidades, con los niños, con los jóvenes, con los adultos, en este tiempo de Navidad y en todo tiempo estaremos en nombre de Cristo. Mire, es que escuchándolo, señor cardenal, recordaba lo que pasó estos días en Buenos Aires, Cauca. El pobre sacerdote, y digo el pobre porque él hace parte de esa comunidad, con un megáfono, presionado por estos señores, esos criminales de las disidencias, diciéndoles a los policías, por favor, entréguense, no se hagan matar. Los policías diciéndole, no nos vamos a entregar. Qué papel tan difícil el de los sacerdotes en esas zonas tan complejas de orden público. Es muy complicado y quiero decirle que nosotros tenemos que interactuar con estos grupos. Nosotros como sacerdotes tenemos que dialogar, tenemos que encontrarnos, lo hacemos pastoralmente, no lo hacemos jurídicamente, no lo hacemos técnicamente como lo haría un comisionado de paz o unos especialistas de Naciones Unidas. Nosotros lo hacemos por dos motivaciones, por motivación humanitaria de estar con toda clase de personas, incluso en medio de los diálogos con estos hombres y mujeres que han tomado las armas y que atacan violentamente a nuestras comunidades. Lo hacemos por la motivación humanitaria, pero lo hacemos también por una convicción. Cristo Jesús camina con nosotros, Él es el motivo de nuestra esperanza, Él es la luz de nuestro país. Esta noche oscura tiene un amanecer y su nombre es Jesús de Nazaret. Por esas dos motivaciones, por lo humanitario, por estar con todas las comunidades en los momentos de dolor y porque nuestra vocación y nuestra misión es en nombre de Cristo, el Príncipe de la Paz, nos quedamos ahí y estamos dispuestos a darlo todo por nuestras comunidades y por la misión. Es que realmente el buscar la paz es una tarea más espiritual, cultural, social, que un simple acuerdo político, señor cardenal. Y ahí viene una reflexión también importante, es cómo se busca ese pacto de no matarnos cuando está de por medio también esta plata maldita del narcotráfico. Y se lo pregunto porque es que este ha sido un año donde se están disparando las cifras de cultivos, de producción y de plata. Es que cuando la plata en esas cantidades gigantes en estas regiones corroe todos los cimientos, es muy difícil esa labor que ustedes realizan. Es complicada, es muy difícil, pero no podemos perder la esperanza.
Juan Roberto, yo quiero tomar y retomar el mensaje que vamos a leer el 1 de enero en la Jornada Mundial de la Paz del Papa León XIV. El Papa León XIV nos está diciendo necesitamos una paz desarmada y desarmante. Y cuando uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que quiere decir el Papa León con la palabra desarmante? Porque la paz desarmada pues es que no estamos de acuerdo con una economía que se pone al servicio de la compra o de la producción o del tráfico legal o ilegal de armas. Pero además no estamos de acuerdo con toda esa economía de muerte que es el narcotráfico y la corrupción y que destruye la vida de nuestro país. Pero el Papa León está diciendo una paz desarmada, o sea, sin armas, con diálogo, con encuentro, con reflexión, con razón, y está diciendo una paz desarmante. Y esa paz desarmante es desde dentro del corazón. De nada nos serviría fumigar, de nada nos serviría atacar los cultivos ilícitos o las embarcaciones que transportan estos estupefacientes si no hay un cambio del corazón. Y todos nosotros, los que hemos experimentado el dolor del pecado, sabemos que el gran milagro de la conversión y lo que vino a predicar Jesús de Nazaret es que el cambio no comienza de fuera hacia adentro, es de dentro hacia afuera, el corazón de cada uno de nosotros. Por eso, si realmente nosotros decimos, no, aquí en Colombia no solamente hay unos que hacen el mal, sino que todos somos responsables de la vida, de la paz, de la convivencia sana y pacífica en todas las regiones, en todas las ciudades y en las regiones urbanas, entonces la paz empieza en mi corazón y eso nos desarma desde dentro, en el lenguaje, en la mirada, en la capacidad de encontrarnos, en los juicios, en los prejuicios que a veces tenemos y que no nos dejan mirar al otro como hermano. A propósito de eso y de esa responsabilidad que tenemos todos, señor cardenal, de buscar la paz, y la paz es entendernos, respetarnos, el tema es que ese espíritu de confrontación, y lo hemos hablado usted y yo muchas veces aquí sentado en el Palacio Arzobispal, lo promueven quienes nos dirigen, de un lado y del otro. Aquí, después del atentado y del asesinato, del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, usted y yo hablábamos, porque usted lideró una propuesta de buscar un punto de entendimiento entre todos. Usted citó al presidente, citó a los partidos de oposición, citó a las Cortes, al procurador, a todos. Y al unísono todos dijeron, sí, hay que bajar el lenguaje, hay que desescalarlo. ¿En qué va eso? Cerrando este año, ¿cómo lo ve usted? Yo creo que hay que hacer mucha pedagogía de este estilo y que no basta con hacer un pequeño ejercicio de mesa redonda, de comer juntos, de dialogar. Ojalá lo hiciéramos mucho. Ojalá las familias en este tiempo empezaran por dedicar un poco de tiempo para estar juntos, sin celular, sin distractivos, dialogando, escuchándose, comiendo, compartiendo, fortaleciéndose como familia. Y creo que a nivel del país hay que hacer un trabajo con los liderazgos, con la manera como comunicamos, con las palabras que nosotros utilizamos, si son constructivas o destructivas. ¿Por qué tenemos que argumentar en contra de otros destruyendo a otro? Es necesario que podamos argumentar y hacer ver las distintas aristas que tiene una misma situación, pero que lo hagamos con la responsabilidad de la palabra. Pero además, quiero adelantarme, sí. Lo más grave que nos puede pasar es que nosotros decimos son los líderes políticos los que se encargan de polarizarnos y de meternos el veneno de una agresividad verbal, pero que no vaya a pasar que nosotros los votantes también hagamos una democracia de epidermis, es decir, desde fuera, reaccionaria, un ejercicio democrático pero apasionado, sin razón, sin corazón, olvidándonos de que lo que la democracia quiere construir es un país de hermanos, es un país de convivencia, es un país que tiene una belleza, una grandeza y que podemos potenciar, pero que depende de cada uno de nosotros. Insisto, no vivamos una democracia de apasionamientos, sino de opciones, y eso requiere humildad y autoexamen todos los días. Mire, es que, señor cardenal, estamos entrando en la campaña electoral, veníamos subiendo en el ascensor aquí de Caracol Televisión y le decía, señor cardenal, lo que viene es duro, es retador para el país y ahí el papel de quienes aspiran a gobernarnos va a ser fundamental para llegarle a la gente. El problema es que una palabra maldicha, un mensaje
para aplastar al otro, insultarlo, el que más grite, el que más diga tener la razón, es el que dice yo quiero ganar de esa manera. ¿Cómo desarmamos y cómo tratamos de curar esa herida tan profunda que hoy tiene esa sociedad colombiana basada en sus líderes que pregonan el insulto como la manera de llegar al poder? Voy a utilizar, Juan Roberto, una figura que se usa mucho O de en el permanecer argot. en el poder. Exacto. Voy a usar una figura que se usa en el argot ciclístico, que se llama meta volante. Las elecciones del año 2026 no son la meta de llegada, son una meta volante, pero la carrera continúa y la carrera es Colombia, la carrera es nuestro país. ¿Qué tal si pensamos un país a largo plazo? ¿Qué tal si no nos enfrascamos en que en este año 2026 debemos tener el poder? Como decían los maestros de la política anteriormente, ¿el poder para qué? El poder es para servir, el poder al estilo de Jesús de Nazaret es de servicio. Por lo tanto, salgamos de que esto se define en la meta volante y estos 4 años somos los que vamos a conquistar o a reconquistar. No, lo que hay que reconquistar es el país a 50 años, el país que soñamos en el año 2050, lo que queremos dejar a las futuras generaciones. Si miramos un horizonte más amplio, tal vez oxigenamos nuestra conciencia y somos capaces de decir, sentémonos todos y en medio de las diversidades pongamos lo mejor que tenemos cada uno para que construyamos ese país que en el 2050 soñamos. Señor Cardenal, se podría buscar, suena ingenuo buscar un nuevo pacto ahora que está terminando este año y ya vamos a hablar de Navidad, de familia, de esperanza, pero para cerrar el capítulo de la polarización, un pacto arrancando este 2026 que viene, que es tan definitivo para Colombia, independientemente de quien gane las elecciones, de buscar ese pacto nacional para tratar de tener unos mínimos códigos de respeto. ¿Se puede buscar? Sí, y hay que insistirlo y hay que exigirlo, y creo que nosotros los ciudadanos debemos contribuir para que se logre. Creo que el pacto tiene, esa alianza de nosotros los colombianos por Colombia, tiene como 2 aspectos. El primero, lo que se va a vivir en la democracia, cuidemos la democracia y quitemos ese imaginario de que puede haber corrupción en las elecciones. Sabemos, el Procurador General y su equipo nos han instruido cómo se trabaja en las mesas, de tal manera que el imaginario de que se robaron las elecciones lo quitemos de nuestro lenguaje y de nuestra forma de pensar. Cuidemos la democracia, seamos responsables en el voto. Todo esto que tiene que ver con el ejercicio democrático es el primer elemento de la alianza. El segundo elemento de la alianza es el horizonte de futuro. Son los grandes ejes que no se trabajan para 4 años y que no se pueden pretender en un solo gobierno, sino una visión de Estado, donde todos los ciudadanos nos comprometamos y por lo tanto no pueden llegar los candidatos a proponernos algo como si Colombia estuviera naciendo con ellos. Debemos aprender de lo que hemos vivido, de la perspectiva anterior de lo que hemos tenido durante la historia y del enfoque que queremos dar hacia el futuro. Por favor, estamos ante una meta volante y la alianza debe ser, primero, cuidar todo el sistema democrático y rodear las elecciones y defenderlas. Y segundo, mirar el futuro de Colombia a más largo plazo. Sí, y en ese largo plazo y en ese futuro, señor Cardenal, veíamos hace un rato, y no lo quiero poner a hablar de un caso particular, pero hoy amanecemos con 2 exministros de Estado presos, esposados, metidos en un enredo que ya lleva mucho tiempo, que es el del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Pero hoy viene el otro cáncer, y es el cáncer de la corrupción. Ese pacto, ¿cómo vincula un tema que para, tal vez creo que era Antanas Mockus el que decía, los recursos públicos son sagrados, pero eso se ha roto de una manera que hoy pues ya vemos exministros, funcionarios, y no solo de este gobierno, de muchos gobiernos, presos, prófugos, como decía alguien, corriendo esa línea ética cada vez más, para robarse lo que pueden de la gente. Es que yo no sé, pues repito, suena muy ingenuo, señor Cardenal, pero en lo ingenuo está lo básico, entender que hay que respetar la plata de la gente. Yo creo que eso ingenuo que usted está diciendo, Juan Roberto, es la base. Es la ética. Es que sin Dios nosotros no podemos vivir. Cuando nos olvidamos de Dios, nosotros sencillamente le quitamos la base al edificio.
Cuando nosotros nos olvidamos de Dios, cuando nos olvidamos que Dios vive en nosotros, cuando perdemos la humildad y nos volvemos arrogantes y nos volvemos dueños y nos volvemos usurpadores de todo lo que existe, se nos olvida que nosotros somos transitorios, que la hermana muerte un día nos visitará, que nosotros debemos preparar nuestra vida. Está bien, nos hemos equivocado en la vida, pero tenemos la posibilidad de la conversión porque tenemos un Dios misericordioso. Por favor, no puedo callar esto como pastor, como obispo, como cristiano. Estoy convencido por lo que ha pasado en mi vida, por lo que pasa en mi familia y en las comunidades que he acompañado. Sin Dios nosotros no podemos vivir. Sin Dios nosotros no podemos transformar desde dentro lo que necesitamos transformar en la sociedad. Es con el Señor. Él es el fundamento, es la piedra angular de una ética civil, de una ética social que nos lleva a respetar lo del Estado y a decir: lo del Estado es de todos para el bien común y no me lo puedo embolsillar, no me pertenece a mí. Por favor, construyamos una ética basada en la presencia viva del Dios con nosotros, a quien celebramos en este tiempo de Navidad. En este tiempo de Navidad, señor cardenal, y ya para el cierre, en medio de estas dificultades, de este camino tan pedregoso que recorre Colombia, de violencia, de polarización, pues también hay una palabra clave que es esperanza. En medio del dolor, lo que le ha pasado a estas familias de estos muchachos militares, que como usted dice, qué dolor tan espantoso que deben estar sintiendo, pero son millones de familias colombianas que hoy buscan en la fe, a lo mejor no creen en Dios, pero en esta época dicen: yo quiero reunirme con mi familia. ¿Qué mensaje mandamos? Porque yo también creo, y no sé si usted tiene la misma percepción, señor cardenal, ha aflorado como ese espíritu de reunirse en familia, de volver al hogar, de volver a lo básico en esta temporada, que es una temporada muy especial. Ese mensaje de la iglesia, ese mensaje suyo, para tratar de recuperar, repito, eso que se llama esperanza. La esperanza es una virtud teologal. Recuerden que nosotros los cristianos tenemos un trípode que es la fe, la esperanza y el amor. A mí me gusta mucho que la carta a los hebreos dice: por esperanza, porque esperaron contra toda esperanza, hombres y mujeres fueron capaces de ser servidores de la vida, aunque eran estériles. Y eso de la esterilidad le puede estar pasando a Colombia. Colombia se nos está convirtiendo en un país estéril, sin vida. Pero no podemos perder la esperanza. Para Dios todo es posible y esa esperanza nos hace valientes para enfrentar las dificultades. La esperanza no es una virtud para vivirla entre algodones cuando todo va bien. La esperanza es una virtud valiente para vivirla en la noche oscura de la sociedad o de la vida personal, en medio de los desiertos y resequedades. Bendita esperanza que Jesús nos viene a traer a todos nosotros. Y quiero destacar, Juan Roberto, dos signos de esperanza. Usted lo ha dicho: la familia. Cuidemos la familia. Por allí está el futuro de la sociedad. Cuidemos las relaciones, los vínculos familiares, la espiritualidad, el encuentro, la mirada, el abrazo, la ternura en familia. Y lo segundo, es muy importante que al lado de la familia miremos también con esperanza las grandes obras que hay. Yo quiero agradecerle a Caracol y a usted, Juan Roberto, y a Catalina y a todos los que nos acompañaron en el Movistar con una novena por Bogotá del Banco de Alimentos. Sí. Y lo digo por esto, porque hay muchas obras silenciosas que ustedes también en Caracol destacan con esos héroes que hay en todas las regiones, y es que hay muchos signos de esperanza. Hay campesinos organizados, hay pequeñas cooperativas, hay personas sirviendo a los enfermos, hay personas sirviendo a los niños, porque si no, los lentes se nos vuelven negativos y no somos capaces de ver esa poderosas semillas de esperanza. En lo pequeño viene la transformación de lo grande, de lo social. Dos líneas de esperanza: su familia. Cuidemos las familias y miremos alrededor y descubriremos héroes silenciosos sirviéndole a Colombia por amor. Eso sí es verdad, y ese sermón sí que nos sirve, señor cardenal, porque es que a veces, muchas veces, lo urgente, que por lo general es malo, le quita espacio a lo importante. Por eso me gusta que ustedes hacen un equilibrio, le muestran al país objetivamente que estamos sufriendo y que tenemos situaciones muy dolorosas como la violencia, como la corrupción, el narcotráfico, pero ustedes en Caracol se han empeñado en hacer ver en las regiones y estar muy cerca a la gente, primero la gente, ver que hay
héroes silenciosos en el país, construyendo y tejiendo un país posible para todos. Le puedo pedir, con el respeto profundo de quienes no son creyentes, una bendición a los colombianos en esta Navidad, señor cardenal. Con todo gusto, Juan Roberto, pido a nuestro Padre Dios que nos mire con misericordia, que nos enseñe a mirarnos como hermanos, que tenga compasión de nosotros y nos enseñe a perdonarnos, que nos haga instrumentos de su paz y que en este tiempo de Navidad y en el 2026 nosotros seamos defensores de la vida y aliados unos con otros en el amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor cardenal Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá, primado de Colombia, gracias por estar en Noticias Caracol, y en medio de estas dificultades, de estas heridas, es reconfortante escuchar su voz y su mensaje. Que el Señor nos siga consolando, Juan Roberto, y a todos los televidentes de Caracol Noticias.